El New START era el último acuerdo nuclear vigente entre Moscú y Washington y la semana pasada, por el aniversario de la guerra en Ucrania, el presidente Vladimir Putin decidió suspender la participación de su país, reviviendo la retórica de amenazas nucleares cuando las relaciones con Occidente son extremadamente tensas. Por otro lado, la renegociación del acuerdo nuclear de 5 potencias con Irán sigue estancada. Y Corea del Norte, que busca consolidarse como una potencia nuclear. Con este escenario analizamos qué significan las movidas en la carrera armamentística. Conectamos para ello con Fernando Cocho, quien es analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional. Fernando, un saludo para usted. Gracias por estar en Directo América y llama la atención que Putin dejó claro que no abandonará el New START, sino que solo suspendía su participación. ¿Cuál es la diferencia? Y además ya se preveía que Rusia podría salir de este marco en algunos años. Buenas tardes, Ángela. Desde aquí un placer estar con vosotros. Pues sí, parece ser que al final no solo se ha hecho una contraofensiva por parte de Rusia diciendo que va a abandonar ese tratado de armamentístico, sino que se echa a los brazos de China, de Irán y de cualquier otro aliado que pueda encontrar en Asia que pueda comprar sus armas, generando, por tanto, una nueva, llamémosle así, guerra fría, pero en este caso mucho más peligrosa, puesto que estamos hablando de energía nuclear o avances en energía nuclear y en misiles intercontinentales. Por tanto, veremos lo que ocurre, pero nada de lo que va a ocurrir, como ya dijo Blinken, les afecta desde el punto de vista geopolítico en Ucrania o Rusia, sino les afecta desde el punto de vista de sus intereses en el Pacífico, concretamente con Taiwán y con el crecimiento sostenido de dos dígitos por parte de China. Estados Unidos dijo este lunes que la decisión rusa demuestra que no son un poder nuclear confiable. Y el Kremlin, por su parte, ha dicho que no ve opciones para un final pacífico en la guerra de Ucrania. ¿Para ustedes es razonable pensar que podría darse una intervención nuclear desatada por esta guerra? Bueno, primero hay que pensar que ambos generan sus propias narrativas, ¿no? Dedicadas a su público o a sus colaboradores o a sus aliados. Yo espero que no haya una guerra nuclear de ninguna manera, porque significaría lo que se llama destrucción masiva asegurada o destrucción total asegurada, puesto que Rusia, a pesar de que se considere que es una potencia que no ha cumplido el ranking de ser segunda potencia mundial, armamentístico, por sus estrategias obsoletas militares, pero sí sigue teniendo 4.000 y pico, 5.000 cabezas nucleares en perfecto uso. Por tanto, aunque falle y aunque sea anticuado, puede generar muchísimo daño esa capacidad nuclear que sí tiene Rusia, aunque no sea la suficiente como para oponerse a la OTAN. Pero bueno, tampoco quedarían muy bien parados ni Europa, básicamente, ni el resto del mundo. No, y además el costo que tendría utilizar este tipo de armamento. Y de aquí quiero pasar a otro tema y es que Irán no ha llegado a un acuerdo finalmente con las 5 potencias, que incluyen también a Estados Unidos, para el bloqueo de su carrera nuclear. ¿Cómo se ha fortalecido en estos años Irán nuclearmente desde que Donald Trump abandonó el pacto que había sido negociado por su antecesor Barack Obama? Pues Irán se ha enriquecido, ha aumentado su capacidad armamentística, no solo por una capacidad propia, de diseños propios, intentando lograr independencia geoestratégica y geomilitar, sino también por las alianzas que tiene de manera directa, tanto con Rusia como con China. Por tanto, la tecnología de estos tres países, Rusia, China e Irán, puede ser tecnología compartida, de doble uso incluso, y por ello Irán, bueno, no es una potencia a desdeñar. Un país como Estados Unidos tiene 33 bases militares rodeando a Irán, y eso solo puede significar que lo ve como una amenaza real, patente y suficientemente importante en la región. El problema es que Irán tiene una manera de pensar muy diferente, como los eslavos también, a lo que es la parte occidental, la parte, llamémosle, democrática. Nos seguimos olvidando de la manera de pensar que tienen tanto los iraníes, que es una teocracia islámica, como Rusia, que es una visión nacionalista, ultraortodoxa, y seguimos pensando a la occidental. No pensamos como piensan ellos y, por tanto, no podemos llegar a un acuerdo, no llegamos a un acuerdo satisfactorio desde el punto de vista de Europa. Claro, y entonces, pensando en eso, ¿se logrará eventualmente un equilibrio en el acuerdo con Irán? ¿Por qué Occidente, en términos prácticos, no logra desatascar el acuerdo? Ya llevamos varios años en esta negociación y ¿a qué costo? Bueno, no se desactiva, no se pone en marcha otra vez porque no le interesa a Estados Unidos, básicamente. Europa no es independiente geopolíticamente, ni militarmente, ni estratégicamente, ni energéticamente, y lo es dependiente, por tanto, de Estados Unidos. Y al no interesarle geopolíticamente a Estados Unidos, pues Europa, una vez más, se convierte llamémosle así, segunda fila o servidor de los intereses geopolíticos
eh, de Estados Unidos, sino de que a nosotros nos afectaría un ataque a la frontera rusa o de qué forma, si no, Ucrania hubiera entrado en guerra si no es por los conflictos o los intereses geopolíticos de Estados Unidos, independientemente de que Putin es un tirano y es una persona que debería ser procesada por lesa humanidad. Pero eso no justifica tampoco las acciones de manera directa. Y Fernando, la amenaza atómica también viene de Corea del Norte. Kim Jong-un ha declarado que quiere consolidar al país comunista como una potencia nuclear. En medio de las tensiones, su vecino del sur y con Estados Unidos, Pyongyang, dijo que podría considerar incluso una declaración de guerra por futuras maniobras que se desarrollen entre Seúl y Washington. ¿Qué tan cerca estamos de que esto se concrete? Bueno, el caso de Corea del Norte es diferente. Corea del Norte utiliza las armas nucleares, la disuasión nuclear, la amenaza nuclear para que se rebajen las tensiones y las sanciones económicas y para que otros países como China, por ejemplo, puedan facilitar acceso a alimentos, acceso a medicinas, acceso a intercambio de combustible por otro tipo de elementos y así sobrevivir el régimen de Pyongyang. No lo veo una amenaza real y tangible, puesto que Corea del Norte no tiene la capacidad, aunque tiene capacidad nuclear, no tiene la capacidad de amenazar geopolíticamente ni a Corea del Sur ni a Estados Unidos, que protege a Corea del Sur. Solamente es, digamos, un brindis al sol para intentar conseguir mejores beneficios económicos. Y sin embargo, no se sabe mucho realmente a ciencia cierta de lo que Corea del Norte puede o no puede hacer. ¿Cuál es la información que se tiene acerca de la carrera nuclear en ese país comunista? Pues todo lo que sabemos de Corea del Norte hay que cogerlo con pinzas porque es un régimen extremadamente cerrado y hermético. Y lo que podemos saber es que sí tiene carrera nuclear suficiente a costa de la hambruna de su país y a costa de hacer detrimento en otros servicios básicos como sanidad, educación o la reindustrialización del área agropecuaria, ¿no? Pero sí, lo que sabemos es que intenta convertirse en una potencia nuclear disuasiva para conseguir mayor beneficio económico, pero a costa de su población. Y eso tarde o temprano le pasará factura al, al país y tarde o temprano veremos, si no una hambruna como la que ya vimos hace unos 8 años en Pyongyang, que murieron casi 2,5 millones de personas, o será algo parecido. Pues bien, muchas gracias, Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional. Gracias por su análisis y que tenga un feliz día. Muchas gracias, Ángela. Un placer estar con vosotros. A nuestros televidentes, sigan con nosotros, ya volvemos con más de Directo América.